Un gran saludo reciban todos los participantes de la maestría del MEDI. A continuación, nuestro grupo abordó el tema número uno de los temas especificados para esta unidad y nos tocó abordar el tema de la visión teórica humanística educativa de la generación Z y la web 3.0 en tiempos complejos. Propondremos dar una mirada general a cómo niños y jóvenes de la actualidad crecen en medio de tecnologías de comunicación e información y tratar de comprender sus procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de interesantes perspectivas teóricas. En este sentido, hemos estructurado nuestro trabajo de la siguiente manera. La primera parte nos propondremos a enfocarnos en el contexto en el cual ha crecido la generación Z. Abordaremos brevemente el tema de la sociedad de conocimiento, las características de la modernidad, posmodernidad líquida y las transformaciones de las tecnologías de información y comunicación producen en nuestros hábitos vitales, estilos de aprendizaje e interacciones sociales. El segundo lugar, y como complemento al punto anterior, haremos una precisión respecto a la caracterización de la web 3.0. Luego, en tercer lugar, caracterizaremos a la generación Z. En cuarto lugar, presentaremos dos perspectivas teóricas que pueden ayudarnos a comprender a esta generación Z. Esta realidad de modernidad líquida, la teoría de la mente y la perspectiva de pensamiento complejo. Y finalmente ofreceremos un ejemplo práctico de cómo aprenden los estudiantes de la generación Z, en comparación con quienes crecieron en un mundo analógico. Esperemos sea de su comprensión. Empecemos. Saludos a todos. Nos toca ahora exponer la educación en la era digital, sus desafíos y sus oportunidades. En esta introducción tenemos que primero abocarnos a la definición de dos conceptos claves. Una es la sociedad del conocimiento, que por supuesto es una sociedad donde el conocimiento es el recurso más valioso. Este es impulsado por la innovación tecnológica y por la información. Está también el de la era digital, que tenemos claro que es un periodo histórico caracterizado sobre todo por la transformación tecnológica, la conectividad global, la automatización de procesos. De aquí se da una pregunta central, una pregunta clave. ¿Cómo se está transformando la educación en ese contexto de revolución digital? Y por supuesto saber qué desafíos enfrentaremos desde el 2025 en adelante. Hay un contexto general en donde la sociedad del conocimiento y la era digital tienen sus propias caracterizaciones, donde las características de la sociedad del conocimiento está el acceso ilimitado a la información, donde el Internet ha democratizado el acceso al conocimiento, pero también ha generado sobrecarga de datos, de información. Hay una sobrecarga de datos a nivel global en todo lo que es plataformas digitales y plataformas virtuales, almacenadas incluso. Cambio en las habilidades laborales, las competencias blandas, lo que nosotros llamamos competencias blandas, como la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, son cada vez más valoradas frente a las habilidades técnicas tradicionales. Y por supuesto la globalización del aprendizaje, donde a simple vista se ve que las barreras geográficas han desaparecido. ¿Gracias a qué? A las plataformas digitales. Porque estando de un punto a otro, digitalmente hay una interconexión, no importa tanto el lugar geográfico donde te encuentres, sino el acceso disponible a Internet. Y por supuesto los dispositivos adecuados para ello, ¿no? ¿Que tiene un impacto en la sociedad? Sí, la era digital tiene su impacto en la sociedad. Ha contribuido a una transformación tecnológica donde la inteligencia artificial, la big data, el blockchain, la realidad aumentada y la realidad virtual están redefiniendo sectores como la salud, la industria y por supuesto la educación donde estamos nosotros. Desde chatbots, asistentes virtuales personalizados y hoy día con los agentes IA o los agentes de inteligencia artificial, donde la automatización ya de por sí es un hecho que a través de sistemas y plataformas como esta se van a generar y se están dando en estos momentos. Incipiente porque todo paso inicial es un poco complicado, pero mientras pasa el tiempo y a velocidad, pudiésemos decir, espeluznante, por supuesto, estas adecuaciones se van a estar dando en un torbellino de innovación tecnológica. Está también dentro del impacto en la sociedad de la era digital la conectividad global, el 5G, el 6G y el 7G que en algunas áreas del planeta se está dando. No son más que otras tecnologías que permiten una comunicación más efectiva, más rápida y más eficiente, lo que facilita, entre muchos aspectos de los procesos de la vida, el aprendizaje colaborativo. Hay desafíos
éticos y sociales, por supuesto. La brecha digital aún no logramos cerrarla. Si antes teníamos una brecha digital con un espacio abismal, hoy día ese espacio abismal se ha cerrado, pero aún continúa la brecha digital. Esa diferencia en el acceso a la tecnología entre países desarrollados y en desarrollo, que todavía impera, por supuesto, marca ese hito de brecha digital que todavía no hemos podido cerrar. La privacidad y seguridad de los datos. Hay cualquier cantidad de infraestructuras que monitorean, ¿verdad? La vulnerabilidad de la privacidad y de la seguridad de los datos, teniéndolo como punto ético y como punto focal de cuidado y de adecuo con respecto a la seguridad, a la ciberseguridad, por supuesto. Está la educación en la era digital. Las transformaciones en los modelos educativos se están intensificando en estos momentos, donde, por supuesto, el aprendizaje personalizado, que a través del uso de la IA se adaptan contenidos según las necesidades individuales de los estudiantes, la gamificación, donde se incorporan elementos lúdicos en el aprendizaje para motivar a los estudiantes, la educación híbrida, donde se combinan las clases presenciales y virtuales, que en algún momento fue tendencia acelerada por lo de la pandemia, pero que ya hoy día se ha adecuado y se ha incorporado muy cómodamente en la sociedad y por supuesto es bien recibida. ¿Hay nuevas competencias para el siglo XXI? Sí las hay. Por supuesto, las habilidades digitales a través de la alfabetización tecnológica, la programación y pensamiento computacional se incrementa. Saber usar herramientas tecnológicas de manera efectiva no solo es la meta, va más allá. No solo el saber usarlas, sino, por supuesto, darle un buen uso a estas herramientas tecnológicas. Las competencias emocionales como la empatía, el trabajo en equipo, el manejo del estrés y en entornos virtuales es fundamental. El pensamiento crítico y ético para evaluar la veracidad de la información en línea y tomar decisiones informadas debe prevalecer por encima de todo ante esta avalancha de información y datos. Más o menos este es el camino que nos puede llevar hacia la educación en la era digital, estos desafíos y oportunidades que se están presentando. Quiero destacar algo: la formación docente y la evaluación del aprendizaje. La capacitación continua, por supuesto, dada en los profesores que deben estar preparados para integrar tecnología en sus clases, debe ser tomada en cuenta y, por supuesto, asumida con total entrega. La resistencia al cambio aquí no debería ser, pero algunos educadores todavía pueden sentirse abrumados por la rapidez de los avances tecnológicos. Pero es la adecuación propia que nosotros debemos tener para ello. Pues. La evaluación del aprendizaje, por supuesto, se intensifican nuevos métodos de evaluación y el riesgo de la automatización, que es la dependencia excesiva de la tecnología, que pudiese limitar el desarrollo de habilidades humanas, pudiera ser un riesgo, pero hay que manejarlo. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Juárez Rivas Jessica Patricia y les voy a hablar de la web 3.0. La web 3.0 o red semántica es un avance significativo en cuanto a las web. Esta fue precedida por la web 1.0 y web 2.0. La primera de ellas era una web estática y la web 2.0 era una web más dinámica en donde los contenidos eran creados por los usuarios, pero centralizados por dos corporaciones, Google y Meta. La web 3.0 tiene un gran avance debido a que en esta la inteligencia artificial forma un eje fundamental, así como el blockchain y los entornos virtuales, los cuales garantizan que el contenido de los usuarios sea adaptados a las necesidades de los mismos y que la seguridad o los datos de ellos estén resguardados. Por eso la característica fundamental de la web 3.0 es la descentralización
la inteligencia artificial, la operabilidad entre los usuarios y la red semántica. La descentralización es que la información ya no está dirigida o controlada por dos industrias, como lo mencioné anteriormente, sino que es distribuida a partir de nodos a todos los usuarios, con lo cual la información es más accesible. La inteligencia artificial favorece la búsqueda de la información, ya que no solo se busca un tipo de información, sino que ésta se adapta a las preferencias y a las necesidades de los usuarios, con lo cual los entornos de aprendizaje son más dinámicos y proactivos. La red semántica se utiliza algoritmos que permiten la determinación de no un solo tipo de carácter, sino de un conjunto de caracteres que permita que a partir de la inteligencia artificial se puedan crear entornos que reúnan todas las características y las preferencias de los usuarios de acuerdo a las necesidades que ellos tengan, con lo cual la investigación o el intercambio de información es mucho más dinámico y proactivo. En tal sentido, el entorno es más amigable y más accesible para los usuarios. La interoperabilidad permite que toda esta información pueda ser intercambiada entre diferentes usuarios a lo largo de todo el mundo. Entonces, a partir de la inteligencia artificial se puede crear un entorno que reúna no solo un tipo de necesidad, sino un conjunto de necesidades para dar respuesta a lo que se está buscando en el momento. Para ello también se utilizan entornos virtuales, realidad virtual y realidad aumentada, con lo cual la integración y la participación de los usuarios es más dinámica. Diferencias entre la web 2.0 y la web 3.0. La web 2.0 es centralizada, es decir, era controlada por dos corporaciones grandes, mientras que la web 3.0 está basada en la descentralización, con lo cual la información es manejada por múltiples plataformas. La creación de contenido era directamente de los usuarios sin un control de certificación o validación del contenido que se está cargando en la web. Mientras que la web 3.0, a partir del blockchain, garantiza que el contenido sea verdadero, evita la falsificación y que la acreditación académica de lo que se está cargando en el sistema sea veraz. A partir de la inteligencia artificial y los entornos virtuales que ya mencioné anteriormente. El intercambio de información en la web 2.0, a pesar que es una web que estaba caracterizada fundamentalmente por este intercambio, es más limitado, mientras que en la web 3.0, a partir de la descentralización, es más dinámico y proactivo y no se queda con un tipo de preferencia, sino que busca dar respuesta a todas las necesidades de los usuarios que están inmersas en ella. ¿Qué aportes ha traído esto en el ámbito educativo? Creación de entornos, de esto quiero decir de la web 3.0, creación de entornos más amigables con los estudiantes y los profesores, en donde el trabajo reúne todas las necesidades y estilos de aprendizaje de los usuarios que están presentes en la web. Garantía del proceso de evaluación, ya que el blockchain
permite garantizar que la evaluación sea más justa y transparente al cuidar los datos de los usuarios. Descentralización, como lo vengo mencionando, en donde la información es manejada por múltiples plataformas y por múltiples usuarios a nivel mundial. Autonomía en el proceso de aprendizaje, ya que a partir de la inteligencia artificial el aprendizaje reúne todas las necesidades y características del usuario para que éste sea autónomo y más proactivo para el usuario. En vista de esto, el uso de las TICs se ve muy favorecido en este tipo de web, ya que ella reúne todos los factores que van a favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje con el uso de estas tecnologías de comunicación. Presenta una serie de desventajas como dependencia tecnológica, en donde si el usuario no hace buen uso de la misma y no se cuestiona de la información que ahí está presente, puede creer 100% que lo que está ahí es totalmente veraz. Aunque sí hay un blockchain que garantiza eso, también tienen que jugar la parte del usuario en cuestionarse de la información que está ahí. Un lenguaje complejo que requiere de especialización o cierto grado de conocimiento por parte de los usuarios para el uso de las mismas. No todos los usuarios van a tener la misma capacidad de uso de las mismas, ya que dependiendo del sitio donde esté el usuario, pues puede verse limitado el acceso a este tipo de información. Muchas gracias por su atención. La generación Z es llamada también Zoomer, haciendo alusión a los Baby Boomers, que es una generación que ya hablaremos más adelante. Generación Z, Gen Z y Gen Post-Millennial. Centennials, generación de cristal, entre comillas, o copo de nieve, snowflake. Este último término se le atribuye al periodista Chuck Palahniuk. Esta generación la comprenden las personas nacidas desde mediados de la década del 1990, hasta principios del 2010, incluso algunos teóricos hablan de hasta el 2012. Y actualmente representan el 41% de la fuerza global, según el Banco Mundial. Cuando se etiqueta como generación de cristal, es por la fragilidad de esta generación al estar menos preparados para lidiar con los obstáculos comunes de la vida. Poseen una serie de características particulares, cuyo eje transversal es el uso del Internet y medios digitales. Según sociólogos de todo el mundo, la generación Z hace uso intensivo de las redes sociales y pasa la mayor cantidad de horas en estas plataformas, las cuales emplea como primera fuente de información para recibir noticias. Una particularidad importante de esta generación es que nació digital en un mundo ya cambiado por los avances tecnológicos e innovaciones como lo son el Internet. Así lo menciona el escritor especializado en educación Mark Prensky, conocido por ser el inventor de términos como nativos digitales e inmigrantes digitales en el año 2001. En primer lugar, aún existen integrantes de la generación silenciosa, comprendida por aquellas personas que nacieron entre 1928 y 1945. Se destacan por ser tradicionalistas y bastante ajenos a la tecnología. Los baby boomers es la generación nacida entre 1946 y 1964 y son todas aquellas personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Son partidarios de trabajar arduamente para conseguir éxitos. Esta generación aprendió a usar la tecnología en etapas ya avanzadas de su vida, aunque prefieren la comunicación tradicional, como llamadas telefónicas, correos, por encima de las redes sociales. Pues tenemos la generación X. La generación X la comprenden aquellas personas nacidas entre 1965 y 1980. Son los líderes en la actualidad y es la generación que más lee, según los estudios. Esta generación adoptó la tecnología ya en avanzada la adultez, pero no dependen tanto de ella como los de las generaciones más jóvenes. Valoran la privacidad y son cautelosos en el uso de las redes sociales. Luego tenemos la generación Y, que la comprenden las personas nacidas entre 1981 y 1997 o mediados de la década de 1990. Son llamados millennials y representan la mayor fuerza laboral en la actualidad. Son inmigrantes digitales porque adoptaron la tecnología durante la adolescencia o ya la adultez. Vivieron la transición entre lo analógico y lo digital.
Por ejemplo, pasaron de utilizar formato CD a escuchar música en Spotify. Por último, la generación Z, compuesta por las personas nacidas entre 1998 y principios del 2010, también llamados Centennials, y definida como la generación más diversa, son nativos digitales puros y han crecido con el Internet, smartphones, redes sociales y tecnología omnipresente. Se caracterizan por estar acostumbrados a la inmediatez y multitarea digital. Son prosumidores en el sentido que consumen y producen contenido para formatos cortos y visuales como lo son TikTok, Instagram, YouTube o los Reels. En cuanto a la educación y el aprendizaje, esta generación tiene preferencia por métodos de aprendizaje interactivos y personalizados, y esto ha hecho que se replanteen los modelos tradicionales. Existen algunas series de efectos positivos y negativos en estos nativos digitales, término acuñado por Mark Prensky en 2001. Entre los efectos positivos está la adquisición de habilidades tecnológicas avanzadas, porque estas personas tienen facilidad para aprender y utilizar nuevas tecnologías, permitiéndoles adaptarse fácilmente a los cambios tecnológicos. Son capaces de manejar múltiples plataformas y herramientas digitales de manera simultánea, lo que se conoce como multitarea digital. También cuentan con la posibilidad del acceso inmediato a la información en tiempo real, fomentando la autonomía en el aprendizaje, la resolución de problemas, la curiosidad, el aprendizaje autodidacta, la comunicación global y conectividad. Tienen la posibilidad de comunicarse con personas de todo el mundo, lo que implica que sus perspectivas culturales y sociales son muy amplias y fomenta el intercambio de ideas. También fomenta la creatividad y la producción de contenido propio, convirtiéndose en consumidores por el acceso a herramientas digitales como software de diseño, edición de video, programación, entre otras, que permiten crear contenido en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, entre otros. Entre los efectos negativos del hecho particular de ser nativo digital, se puede mencionar que la exposición constante a grandes volúmenes de información lleva a una intoxicación o sobrecarga informativa, que dificulta la capacidad de filtrar y reconocer información realmente importante y relevante. Este factor genera ansiedad y dificultad para concentrarse en tareas muy específicas. También experimentan una dependencia hacia los dispositivos que puede afectar la capacidad de realizar tareas sin ayuda de la tecnología. El acceso a redes sociales es considerado una situación que se puede comparar con la adicción y que dificulta el desarrollo de habilidades sociales cara a cara, debido a la hiperconexión digital. Este factor incluye riesgos como el ciberacoso, suplantación de identidad, la exposición a contenido inapropiado o la violación de privacidad, lo cual propicia vulnerabilidad a estafas o fraudes en línea. Entre los efectos a la salud mental de la generación Z, se puede mencionar que el uso excesivo de redes sociales puede generar problemas de autoestima, ansiedad y depresión. La necesidad de validación a través de los likes o comentarios afecta el bienestar emocional, así como las habilidades tradicionales básicas como la escritura a mano, la lectura profunda o la capacidad para realizar cálculos mentales. Algunos efectos en la educación, el aprendizaje en cuanto a la particular forma de ser de estos nativos digitales, que prefieren métodos de aprendizaje que involucren tecnología, como videos interactivos, juegos educativos, plataformas en línea, lo que ha llevado al cambio de modelos educativos tradicionales hacia enfoques digitales. Pueden presentar dificultades al adaptarse a métodos de enseñanza tradicionales, como lo son las clases magistrales o lecturas de textos largos, debido a la preferencia por la inmediatez y la interactividad. Presenta una marcada autonomía en el aprendizaje porque tiene la capacidad de buscar información y aprender por cuenta propia, y representa una ventaja si se guía adecuadamente. Tienen gran capacidad de buscar información por Internet de manera rápida y eficiente, lo que fomenta el aprendizaje autodidacta, y plataformas como YouTube, Khan Académico, Coursera son fuentes comunes de conocimiento para ellos, ya que prefieren formatos visuales y dinámicos en formato de videos cortos, infografías o gamificación. El aprendizaje basado en juegos por encima de textos largos o clases expositivas. Hola. Yo voy a exponer acerca de dos de las perspectivas teóricas que nos permiten entender a la generación Z. Estas perspectivas han sido sugeridas por el autor Carlos Camacho en el artículo que nos sirve de inspiración para esta presentación. Estas teorías son la teoría de la mente y la teoría del pensamiento complejo. La teoría de la mente es una capacidad heterometacognitiva que nos permite inferir los estados mentales de los otros. Eso incluye creencias, pensamientos, intenciones, para poder comprender, explicar y predecir sus comportamientos y actuar en consecuencia. Esta teoría de la mente, si bien se le define como una capacidad que fue inicialmente propuesta por Boudreaux y Premack en 1978, se le ha llamado teoría porque funciona más o menos como las teorías científicas, es decir, cuenta con presupuestos y supuestos teóricos que se han obtenido a partir de un pensamiento muy riguroso y sistemático. Claro, en el caso de la teoría de la mente, nosotros, los humanos, la mayoría de quienes tenemos esta teoría de la mente, no actuamos de esa forma sistemática y rigurosa como en la ciencia, pero sí nos hacemos toda una serie de hipótesis acerca de los demás, y esas hipótesis las reformulamos, las cambiamos, las contrastamos, las descartamos y procedemos un poco como
procede la ciencia misma a construir su conocimiento. Ahora bien, la teoría de la mente, según plantean algunos autores, tiene varios niveles de complejidad. En primer lugar, contempla lo que es leer las expresiones faciales de los demás. En segundo lugar, contempla creencias de primer y segundo orden. En tercer lugar, la teoría de la mente contempla poder entender las metáforas, el pensamiento, las ironías o las mentiras en la relación con otros. También plantea en cuarto lugar el hecho de poder ponerse en el lugar del otro. Esto es la empatía, es decir, la capacidad de sentir lo que otros están sintiendo o ponerse en el lugar de ese otro. La teoría de la mente es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite como docentes poder entender los estados mentales de nuestros estudiantes y de esa generación Z, comprenderla en su contexto, con sus complejidades, en la realidad histórica que viven y poder de ese modo actuar en consecuencia. La otra perspectiva teórica que vamos a abordar es la del pensamiento complejo. Acá la vamos a trabajar en función de los aportes de dos autores, Matthew Lichtman, que es un filósofo norteamericano, y Edgar Morin, que es un filósofo francés. Primero, Edgar Morin, ¿qué plantea? Él plantea que la educación de estos tiempos modernos debe ser vista como un fenómeno complejo, pero debe analizarse como una totalidad que integra todos los saberes y los conocimientos. Edgar Morin plantea que existen como varias categorías para entender esta era de la modernidad. Una de esas categorías es la relación entre orden y desorden. Entonces él dice que el conocimiento en la era moderna, como la idea es analizar los fenómenos como una complejidad, por la amplitud misma de los fenómenos, cuando intentamos verlos así, implica mucho desorden, porque son cantidades inmensas de conocimiento, y que las ciencias han tratado históricamente de parcializar la realidad, de parcelarla, de llevarla a estancos más pequeños para poderla comprender y estudiar. Y eso, pues, por supuesto, es una búsqueda de orden, pero que corre el riesgo de volverse reduccionista. Entonces, vivimos en una tensión entre el orden y el desorden, y es lo que nos permite poder navegar en esta era de la modernidad líquida, como la mencionaba Bauman. Ahora, Morin también plantea que un concepto muy interesante en su planteamiento teórico, que es el de la recursividad, este ir y venir de las relaciones, pero él lo ve como que en la educación digital y las comunicaciones en la era digital plantean un intercambio de roles. Si bien antes quienes producían y emitían información eran unos y quienes la recibían eran otros y la comunicación era lineal, en esta época, nos dice Morin, las relaciones cambian y quienes producen información se vuelven receptores y quienes son receptores se vuelven emisores en otro momento de información. Porque digamos que los roles van variando porque las nuevas tecnologías permiten que los mensajes se reciban, pero al mismo tiempo se emitan, se cambien, se transformen, se reconfiguren. Entonces, este concepto de recursividad en la teoría de Morin es bien interesante y nos permite analizar también a esta generación Z. Por último, tenemos la perspectiva del pensamiento complejo que nos propone Matthew Lichtman. Y Matthew Lichtman establece que, si bien la realidad debemos verla como una complejidad, el pensamiento complejo es además un pensamiento de alto nivel, que se forma a partir de la unión del pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Él dice que la criticidad fluye a través de la creatividad, hasta configurar el pensamiento complejo. Y es un poco el pensamiento al que debemos aspirar a desarrollar en los estudiantes, los docentes que nos desenvolvemos en esta época moderna y que estamos a cargo, directamente vinculados con esta generación Z. Buenos días, mi nombre es Paulina Martínez y a continuación voy a ejemplificar dos generaciones de alumnos diferentes y cómo aprenden.
Vamos a continuar con las presentaciones. Es el turno de Paulina Martínez, por favor. Paulina, adelante. Active su micrófono, por favor. Hola, buenos días. Buen día, por favor. El escenario es suyo. Los cinco sentidos. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, continúe, por favor. Ay, perdón. Ok, voy a comenzar con el sentido de la vista. Usamos nuestros ojos para observar, por ejemplo, los colores, las formas y los tamaños de los objetos. Cuando miramos cosas, la luz entra en nuestros ojos y envía mensaje a nuestro cerebro, que luego nos ayuda a entender lo que estamos viendo. El tacto nos ayuda a sentir diferentes texturas y temperaturas. Usamos nuestra piel para tocar cosas, mantas suaves, rocas ásperas y helado frío. Cuando tocamos objetos pequeños, nervios entran en nuestra piel y envían mensajes a nuestro cerebro, que luego nos ayuda a entender lo que estamos sintiendo. El olfato nos ayuda a percibir diferentes aromas en el aire. Usamos nuestra nariz para oler cosas como flores, comida e incluso nuestros juguetes favoritos. Cuando inhalamos aire a través de la nariz, pequeños receptores olfativos en su interior envían mensajes a nuestro cerebro, que luego nos ayuda a entender lo que estamos oliendo. El gusto nos ayuda a disfrutar de diferentes sabores de los alimentos. Usamos nuestra lengua para saborear cosas dulces, ácidas, saladas y amargas. Cuando comemos, pequeñas papilas gustativas en nuestra lengua envían mensajes a nuestro cerebro, que luego nos ayuda a entender qué sabores estamos experimentando. Y por último, tenemos el oído, que nos ayuda a escuchar los sonidos de nuestro alrededor. Usamos nuestros oídos para oír diferentes ruidos, como personas hablando, pájaros cantando, coches tocando la bocina. Cuando las ondas sonoras entran en nuestros oídos, viajan hasta nuestro cerebro, que luego nos ayuda a entender lo que estamos escuchando. Muchas gracias. Bueno, alumnos, vamos a continuar con las exposiciones. Es el turno de Paulina Martínez, por favor. Gracias. A continuación voy a hablar de los cinco sentidos. Los cinco sentidos tenemos que son la vista, el olfato, el oído, el tacto y por supuesto el gusto. La vista. Usamos nuestros ojos para observar los colores, las formas y los tamaños de los objetos. Cuando miramos las cosas, la luz entra en nuestros ojos y envía mensajes a nuestro cerebro, que luego nos ayuda a entender lo que estamos viendo. El tacto nos ayuda a sentir diferentes texturas y temperaturas. Usamos nuestra piel para tocar cosas como mantas suaves, rocas ásperas y helado frío. Cuando tocamos objetos, pequeños nervios en nuestra piel envían mensajes a nuestro cerebro que luego nos ayuda a entender lo que estamos sintiendo.
Olfato nos ayuda a percibir diferentes aromas en el aire. Usamos nuestra nariz para oler cosas como flores, comida e incluso nuestros juguetes favoritos. Cuando inhalamos aire a través de la nariz, pequeños receptores olfativos en su interior envían mensajes a nuestro cerebro, que luego nos ayuda a entender lo que estamos oliendo. El gusto nos ayuda a disfrutar de diferentes sabores de los alimentos. Usamos nuestra lengua para saborear cosas dulces, ácidas y saladas y amargas, perdón. Cuando comemos, pequeñas papilas gustativas en nuestra lengua envían mensajes a nuestro cerebro que luego nos ayuda a entender qué sabores estamos experimentando. El oído nos ayuda a escuchar los sonidos a nuestro alrededor. Usamos nuestros oídos para oír diferentes ruidos como personas hablando, pájaros cantando y coches tocando la bocina. Cuando las ondas sonoras entran en nuestros oídos, viajan hasta nuestro cerebro, que luego nos ayuda a entender lo que estamos escuchando. Y para finalizar, amigos, aquí les dejo este recurso adicional que es un video de TikTok en donde les resumo los 5 sentidos. De igual forma les comparto este video de YouTube para que se puedan divertir en sus casas. Gracias. En síntesis, la sociedad actual, conocida como la sociedad de la información, del conocimiento o de la globalización, caracterizada por la incertidumbre, lo fugaz, el auge de las nuevas tecnologías y el mundo virtual, nos obliga a adaptarnos y a asumir importantes desafíos educativos. En ese marco, la Web 3.0 ha venido a democratizar los entornos digitales y la circulación de los datos, y a ofrecernos mejores aplicaciones y herramientas para potenciar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Estamos conscientes de que los niños y jóvenes de hoy están creciendo y aprendiendo de un modo distinto a como lo hicieron otras generaciones. Son los integrantes de la generación Z, una generación que convive con la tecnología, que le da mucho valor a los discursos audiovisuales, que tiene un deseo de inmediatez, de respuesta rápida y de interacción continuada a través de dispositivos móviles, y las pantallas. En esta exposición que hemos presentado para ustedes, desarrollamos 2 perspectivas teóricas que nos pueden ayudar a comprender a esa generación Z. Nos referimos a la teoría de la mente y la corriente del pensamiento complejo. Señalamos que la teoría de la mente es entendida como una capacidad heterometacognitiva que permite inferir los estados mentales de otras personas. Con ella podemos comprender, predecir y explicar el comportamiento de otros para actuar en consecuencia. Si analizamos a la generación Z tratando de entender sus intenciones, sus creencias y deseos, podemos ser más efectivos en nuestro accionar educativo. La perspectiva del pensamiento complejo, por otra parte, nos propone analizar la realidad social en un contexto, como una globalidad, y no caer en la trampa de simplificarla y descomponerla en simples fragmentos. Nos pide ver en la realidad los hechos, sus causas, los elementos accidentales, lo obvio y lo no tan evidente, lo que sabemos que ocurrirá y lo inesperado para alcanzar una reflexión integral de los fenómenos. También el pensamiento complejo nos llama a promover la criticidad como un paso necesario al pensamiento creativo. Finalmente, hemos expuesto un ejemplo práctico de cómo aprenden los jóvenes de la generación Z en comparación con cómo alguna vez lo hicieron quienes vivieron en la era analógica. Estos jóvenes de hoy privilegian la interactividad, la conectividad, la inmediatez, la imagen. Por ello, las estrategias didácticas para la enseñanza con estos grupos deben responder a esas nuevas miradas y formas de entender el mundo que nos plantean las nuevas generaciones, ayudándoles a rescatar lo mejor de la educación de los tiempos ya pasados.